esta hermosa mañana. Quiero darles una cordial y sincera bienvenida a cada uno de ustedes, esperando que en este día nos gocemos en el Señor y que sea una delicia para cada uno de ustedes. A continuación vamos a tener una oración. Inclinemos nuestro rostro para orar. Padre Celestial, te damos las gracias por este día tan especial que nos das desde la fundación del mundo, Señor. Te quiero pedir que nos bendiga siempre, que nos guarde de todo mal y peligro. Pero especialmente te pido por aquellos que están sufriendo por esa enfermedad del COVID, Señor. Bendícelos, Padre. Ayúdales, Padre Celestial, para que puedan salir sanos aquellos que están en un hospital, Padre Celestial. Bendice a todos los médicos, a los doctores, Señor Dios, a las enfermeras, Padre Celestial. Ayúdanos, Padre Santo, que puedan salir adelante de esta enfermedad. Gracias te damos porque hasta aquí nos has cuidado y nos has bendecido mucho. Nos has proporcionado todo lo necesario, Señor. Te lo agradezco y te lo pido en el dulce nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Feliz sábado, hermanos, que el Señor les bendiga. Pues en esta hermosa mañana de sábado, queremos tener una pequeña reflexión, aunque muy cortita, pero con un gran significado. Pues esta mañana la reflexión la vamos a sacar del libro de Josué, del capítulo 1, del versículo 9, el cual nos dice: no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Así es, hermanos. En la situación que nos encontramos, pues en este momento de incertidumbre, de esta pandemia que ha venido a cambiar pues la vida de no un país, de no un lugar en específico, sino que de todo el mundo, es donde tenemos que estar más agarrados de la mano de Dios, usar nuestra Biblia, la palabra de Dios, que este es el único refugio. Dios es nuestro único refugio, nuestro único amparo, nuestra fortaleza en esta tribulación. Es el único que nos puede sacar adelante, al cual tenemos que confiar y entregarle todo a Él. Y tener fe que vamos a salir adelante de esto. Sí, es cierto, somos humanos, tenemos temor, tenemos miedo, quiere salir quizás de contagiar a nuestra familia, pero tenemos que saber que Dios va con nosotros, que Dios está con nosotros. Y como hijos de Dios, como hijas e hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores, pues tenemos que estar sabedores que no nos va a pasar nada. Y si nos pasa algo, pues tener la confianza en Dios que estaremos con Él siempre. Y para ir finalizando, pues nos dice su palabra: en Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? ¿Qué mal puede hacerme el hombre? A mí nada, porque soy su hija. Somos hijos del Rey de Reyes, somos hijos del Señor de Señores. Y ante esta situación, ante esta tribulación que el mundo en general está pasando, pues sentimos temor, sentimos miedo, sentimos aflicción. Pero tenemos que tener la certeza de que tenemos un refugio en nuestros hogares. Recordemos que los hogares cristianos pues son un pedacito de cielo en la tierra, y tenemos que demostrar que el temor pues no es que no sea en nosotros algo que lo vamos a dar a demostrar, ¿cómo no? Pero que las demás personas, que el mundo, que las personas que no son de nuestra fe, vean en nosotros a alguien con quien confiar, a alguien el cual pues se puedan quizás refugiar, y por el cual quizás a muchos nos acercan y nos piden que oremos por ellos. Y es cuando más tenemos que hacerlo, es cuando más tenemos que estar unidos, cuando más tenemos que agarrarnos de la mano de Dios y tener fe. Tener fe, hermanos, que esto va a pasar, esto tiene que pasar, porque no va a estar toda la vida con nosotros. Tenemos que tener fe que esto va a pasar, y aunque la tierra sea removida, Dios va a estar con nosotros. Dios va a estar con nosotros, sigamos adelante, luchemos,
Agarrémonos de la mano de Dios. Estudiemos la palabra de Dios. Las Santas Escrituras son las únicas que nos van a enseñar, si las leemos como Dios nos manda. Nos van a enseñar a salir adelante. Nos van a ayudar a entender más lo que está pasando. Muchos nos preguntamos, ¿por qué está pasando esto? ¿Por qué? Pues ya estaba escrito en su palabra, Dios así lo ha decidido y tenemos que seguir luchando. Hermanos, esta ha sido la reflexión de esta mañana. Que el Señor les bendiga, que tengan un hermoso feliz sábado junto con su familia. Aprovechemos este tiempo que podemos estar con nuestra familia. Ayudémonos unos a otros y tratemos de llevarnos bien. A veces puede que sea muy difícil para algunos convivir, pero recordemos que somos hijos de Dios y juntos en familia, como hermanos, a pesar de la distancia, pues como hermanos podemos salir adelante. Pronto nos volveremos a ver. Que el Señor les bendiga. Para la honra y gloria de Dios. Querido Jesús, tú eres mi pastor, mi guía y mi Señor, por siempre. Querido Jesús, mi fuerza está en ti, habita hoy en mí, por siempre. Hoy vengo a entregarme a ti, oh Jesús. Enséñame a andar cada día en tu luz. Transforma mi vida en tu imagen, Señor, por siempre, por siempre. Querido Jesús, tú eres mi pastor, mi guía y mi Señor, por siempre. Querido Jesús, mi fuerza está en ti, habita hoy en mí, por siempre. Hoy vengo a entregarme a ti, oh Jesús. Enséñame a andar cada día en tu luz. Transforma mi vida en tu imagen, Señor, por siempre, por siempre. Querido Jesús, te amaré por siempre a ti. El tema de hoy es ver a las personas a través de los ojos de Jesús. Y se centra especialmente en la importancia de que una persona guíe a otra a Jesús. Jesús vio a las personas no como eran, sino como podrían llegar a ser. Él vio su potencial para el reino de Dios. Percibió los anhelos divinos dentro de cada individuo para conocer a Dios. Y cuando vemos a las personas a través de los ojos de Jesús, vemos a cada persona que conocemos como alguien de Cristo que fue creada a su imagen. A pesar de las circunstancias de sus vidas, tienen un deseo interno de conocerlo. Y esto era cierto para la mujer samaritana, el eunuco etíope, el ladrón en la cruz, el centurión romano y muchos otros buscadores del Nuevo Testamento. Es que hay un vacío de alma sin Cristo. Reconocer esta verdad eterna nos permite ver a las personas con nuevos ojos, ¿verdad? Se den cuenta o no de que tienen un vacío en forma de Dios en sus vidas. Y aunque las personas han sentido necesidades que son obvias, también tienen un deseo eterno de conocer a Dios. Hay un hambre oculta en el alma. Hombres y mujeres del siglo XXI están hambrientos del conocimiento de Dios.
Es el plan de Dios que cada uno de nosotros vea y aproveche las oportunidades que nos rodean para guiar a nuestros amigos a Jesús. Muchas personas que nunca vendrán a Él a menos que las traigamos. Y uno de los grandes mitos es que las personas no tienen interés en las cosas espirituales. Amigos, esto no es cierto. Si creemos que las personas no están interesadas, pues entonces no veremos el interés que pueden tener. ¿Sabes? Jesús vio a las personas como candidatos al reino de los cielos. Para Él no había personas que no tenían interés. Todos eran candidatos al reino de los cielos y respondieron a su creencia en ellas. Así que toma tu Biblia y mantente en sintonía. Comencemos el estudio con esta porción bíblica, San Mateo capítulo 4, versículo 19. Y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Jesús es el maestro ganador de almas. Y al observar cómo obraba Jesús con la gente, aprendemos cómo guiar a otros al conocimiento de la salvación a través de Jesucristo. Y al viajar con Él por las calles atestadas de gente de Jerusalén, los caminos polvorientos de Judea y las laderas cubiertas de hierba de Galilea, descubrimos cómo reveló los principios del reino a las almas sedientas. Es que Jesús consideraba a todos los hombres y las mujeres como candidatos para su reino. Veía a cada uno a través de los ojos de la compasión divina. Veía a Pedro no como un pescador rudo y ruidoso, sino como un poderoso predicador del Evangelio. Veía a Santiago y a Juan no como radicales ardientes y de mal genio, sino como proclamadores entusiastas de su gracia. Veía el profundo anhelo de amor genuino y aceptación en los corazones de María Magdalena, la mujer samaritana y la mujer con el problema de flujo de sangre. Veía a Tomás no como un escéptico cínico, sino como alguien con preguntas sinceras. Ya sea que fueran judíos o gentiles, hombres o mujeres, un ladrón en la cruz, un centurión, un loco poseído por demonios, Jesús veía su potencial dado por Dios y los miraba a través de los ojos de la salvación. Amados, solo hay un milagro en toda la Biblia que Jesús hizo en 2 etapas. Es la curación del ciego de Betsaida. Esta historia ofrece lecciones eternas para la iglesia de Cristo hoy. Ilustra el plan de Dios de usar a cada creyente para traer a alguien más a Jesús. Mira lo que la Escritura declara en San Marcos capítulo 8, versículo 22. Vino luego a Betsaida y le trajeron a un ciego y le rogaron que le tocase. Las dos palabras clave aquí son trajeron y rogaron. Porque el ciego no vino solo. Sus amigos vieron su necesidad y lo trajeron. Puede que no haya tenido mucha fe, pero ellos sí. Creían que Jesús sanaría la ceguera de este hombre. Y hay aproximadamente 25 milagros curativos distintos en el Nuevo Testamento realizados por Jesús. En más de la mitad, un pariente o amigo lleva al individuo a Jesús para que lo sane. Y muchas personas nunca vendrán a Jesús a menos que alguien tenga fe y los traiga. Nuestro papel es convertirnos en presentadores y acercar personas a Jesús. Y la segunda palabra que es digna de nuestra consideración está en San Marcos capítulo 8, versículo 22, que es la palabra rogaron. Puede significar suplicar, implorar o exhortar, pero implica un pedido más suave, amable y gentil que una demanda ruidosa y bulliciosa. Los amigos de este hombre amablemente suplicaron a Jesús, creyendo que tenía tanto el deseo como el poder de ayudar a este hombre. Y puede ser que el hombre no haya tenido fe en que Jesús podría sanarlo, pero sus amigos sí tenían fe. Y algunas veces, amados, debemos llevar a otros a Jesús sobre las alas de nuestra fe. Y leeré un relato y luego algunas preguntas de reflexión y aplicación. Vamos a ver en Marcos 8, 22 al 26. Dice aquí: vino luego a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Y él mirando dijo: veo los hombres como árboles, pero los veo que andan.
Luego le puso otra vez la mano sobre los ojos y le hizo que mirase, y fue restablecido. Y vio de lejos y claramente a todos. Y lo envió a su casa diciendo, no entres en la aldea ni lo digas a nadie en la aldea. Ahora pregunto, ¿por qué crees que Jesús sanó al ciego en 2 etapas? ¿Qué lecciones tiene esta historia para nosotros hoy como testigos de Jesús? ¿Es posible que nosotros tampoco veamos a la gente con claridad? Los vemos a veces más como árboles que andan en forma vaga y sombría que como un candidato para el reino de Dios. ¿Qué crees que nos lleva a veces a no ver claramente a las personas? Además de la lección obvia sobre cómo Dios nos usa para llegar a las personas, ¿qué más podemos aprender de esta historia? ¿Qué podría enseñarnos, por ejemplo, acerca de cómo los aspectos médico y espiritual pueden tener parte en la curación y en el ministerio a los perdidos? Al plasmar para ellos lo que significa ver a cada individuo desde una perspectiva como Jesús la vio, Jesús le enseñó a sus discípulos cómo ver a las personas a través de los ojos del cielo. Él vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Y Él quiere que veamos a las personas como Él las ve. Su visión de la gente era radical. Los veía no como eran, sino como podían llegar a ser. ¿Qué ves tú? ¿Qué veo yo? En todas sus interacciones con las personas los trataba con dignidad y con respeto. No importa quién sea, desde un niño pequeño hasta un adulto, hasta la persona más sencilla o al más encumbrado. Y a menudo sorprendía a sus discípulos por la forma en que trataba a estas personas. Y esto es especialmente cierto en su interacción con la mujer samaritana. Es que había un problema serio entre esos grupos étnicos, ¿sabes? Hoy hay problemas de racismo en muchas partes del mundo. Lo había en esa época también. Y The Archaeological Study Bible de Sondervan nos dice en la página 1727, dice, la grieta entre los samaritanos y los judíos se remonta a un periodo temprano. Según Segunda Reyes 17, los samaritanos eran descendientes de pueblos mesopotámicos que el rey de Asiria estableció por la fuerza en las tierras del norte de Israel a raíz del exilio del 722 a.C. Combinaban la adoración de Yahvé o Jehová con prácticas idólatras. O sea que eso nos da una idea con quién Jesús estaba tratando. Y además de estas prácticas idólatras, establecieron un sacerdocio rival y un templo rival en el monte de Gerizim. Y considerando tales diferencias teológicas con los samaritanos, los discípulos deben haber quedado perplejos cuando Jesús eligió la ruta a Samaria, ¿verdad? Para ir a Galilea a través de Samaria. Se sorprendieron de que Jesús no se dejara arrastrar a un debate religioso. Apeló directamente al anhelo de la mujer samaritana de aceptación, de amor y de perdón. Por eso, amados, hay una lección para nosotros hoy aquí. ¿Cómo se aceptó Jesús a esta mujer samaritana? Es bueno que lo estudiemos, porque eso nos ayuda a nosotros cómo acercarnos hacia otras personas de diferentes credos, diferentes culturas. Pero lo interesante es cuál fue la respuesta de la mujer a la conversación de Cristo con ella. ¿Y cuál fue la respuesta de los discípulos a esta experiencia y cómo amplió Jesús su visión? Bueno, vamos a ver, son muchos versículos, leeré algunos solamente en San Juan capítulo 4. Dice, vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, y estaba allí en el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tiene con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna.
La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que yo no tenga sed, ni venga aquí a sacarla. Y en esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno de ellos dijo, ¿qué preguntas? ¿O qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. ¡Qué historia! La eterna lección que Jesús anhela enseñar a sus discípulos y a cada uno de nosotros es simplemente esta. Y es la que menciona Ellen White, hermanos, aquí en el libro, mejor dicho, en la revista Signs of the Times, en 1892. Dice, los que tienen el Espíritu de Cristo verán a todos los hombres a través de los ojos de la compasión divina. Qué hermosa cita, ¿verdad? Dios permita que esto sea una realidad contigo y conmigo. Y ahora una pregunta muy personal. En esta época cuando más polarizado está el mundo, ¿verdad? ¿Quiénes son las personas a quienes, debido a la influencia de su propia cultura y sociedad, tiendes a ver desdeñosamente o con falta de respeto? ¿Por qué debes cambiar tu actitud? ¿Y cómo puede suceder ese cambio? Alguien ha dicho con razón, en la vida el único lugar para comenzar es donde estás, porque no hay otro lugar para comenzar. Y Jesús enfatizó este principio que está en Hechos capítulo 1, versículo 8, que dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. O sea que el mensaje de Jesús a sus discípulos era demasiado claro como para ser malentendido. Comienza donde estás, comienza en Jerusalén y luego extiéndete más allá hasta lo último de la tierra. O sea que en lugar de soñar con mejores oportunidades, comienza con quienes te rodean. Mira con los ojos de Dios las posibilidades más cercanas a ti. No necesitas ser la persona más educada del mundo, la más elocuente, la más talentosa o saber tantos idiomas para ir a las otras partes del mundo. Por útiles que puedan ser algunos de estos dones, si se usan correctamente, al final todo lo que necesitas es tu propio amor por Dios y tu amor por las almas. Si estás dispuesta a testificar, Dios abrirá el camino para que lo hagas. Escucha estos pasajes bíblicos y veamos qué nos dicen acerca de la visión espiritual de Andrés y su enfoque para testificar. Vamos a San Juan capítulo 1 y veamos esta hermosa historia de San Juan 1:40. Y después capítulo 12 en adelante. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y había seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar a la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron diciendo, Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Y Jesús le respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. ¡Qué hermoso! La experiencia de Andrés nos dice mucho, ¿verdad? Él comenzó con su propia familia. Primero compartió a Cristo con su hermano Pedro. Desarrolló una relación cordial con un niño pequeño que luego le proporcionó a Jesús el material para un milagro que alimentó a 5,000 personas. Y Andrés sabía exactamente qué hacer con los griegos. En lugar de debatir sobre teología, percibió su necesidad y la necesidad de ellos y les presentó a Jesús. Por eso, amados, el arte de ganar almas de manera efectiva es el arte de construir relaciones positivas y afectuosas. Piensa en las personas más cercanas a ti, aquellos que pueden tal vez no conocer a Jesús. ¿Sienten en su vida a alguien compasivo y afectuoso? ¿Ven en ti una paz y un propósito que anhelan? ¿Es tu vida un anuncio del Evangelio? Recuerda que hacemos amigos para Dios al compartir a Jesús. Se convierten en amigos cristianos y finalmente, cuando compartimos el mensaje de Dios de la verdad bíblica del tiempo del fin, también pueden convertirse en cristianos adventistas del séptimo día. Pregunto,
¿por qué a veces puede ser tan difícil guiar a nuestros familiares y parientes a Cristo? ¿Has tenido éxito al compartir a Jesús con alguno de tus familiares o amigos cercanos? Alguien me dijo una vez, es difícil, pastor, porque ya me conocen. Bueno, qué oportunidad, dije, para hacer un cambio y que te conozcan ahora a través del cambio que Jesús está haciendo en tu vida. Amados, Jesús era un especialista en el trato con las personas difíciles. Tanto por sus palabras como por sus acciones, Él demostraba aceptación, aceptaba a la gente como era, pero no los dejaba allí, los transformaba a lo que Él veía que ellos podían ser. Escuchaba atentamente sus preocupaciones, formulaba preguntas, revelaba gradualmente las verdades divinas, reconocía el anhelo íntimo de los corazones más endurecidos y Él veía el potencial en los pecadores aún más viles. Para Jesús nadie estaba fuera del alcance del Evangelio, nadie. Jesús ciertamente creía que nadie ha caído tan bajo, nadie es tan vil que no pueda hallar liberación en Cristo. O sea que Jesús miraba a las personas a través de un conjunto de lentes diferentes del resto de nosotros. Veía a cada ser humano un reflejo en cada uno, un reflejo de la gloria de la creación original. Manchadas por el pecado, pero podrían llegar a ser restauradas. Eso es lo que veía Jesús. Elevaba sus pensamientos para comprender la posibilidad de lo que podrían llegar a ser, y muchos se elevaron para cumplir las expectativas de Jesús para sus vidas. Veamos 3 casos, por ejemplo, que se menciona aquí en San Mateo. Vamos a ver unos casos específicos. Mateo 4. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Vamos a Marcos capítulo 12. Acercándose uno de los escribas, que los había oído disputar, y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y el segundo es semejante a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces el escriba le dijo, bien, maestro, verdad has dicho. Jesús le dijo, no estás lejos del reino de Dios. El tercer caso en San Lucas capítulo 23. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo, estarás conmigo en el paraíso. Personas difíciles, ¿verdad? Pero el abordaje de Cristo para cada uno era amable y al punto. Donde quiera que Jesús iba, veía posibilidades espirituales. Veía posibles candidatos para el reino de Dios en las circunstancias más improbables. Llamamos a esta habilidad ojos de crecimiento de iglesia, ¿verdad? Los ojos de crecimiento de iglesia son una sensibilidad cultivada para ver a las personas como Jesús las veía, como candidatos para el reino de Dios. Por eso mi ruego es, para ti y para mí, que pidamos al Señor que nos haga sensibles al ministerio del Espíritu Santo en la vida de los demás. Ora para que Dios te dé el segundo toque y te abra los ojos a las oportunidades espirituales que te ofrece cada día para compartir tu fe con los demás. Pídele a Dios un ojo que vea, un corazón sensible que escuche y una voluntad de compartir al Cristo que conoces y amas con todos los que te rodean, y estarás en camino a un viaje emocionante de toda la vida. La vida tendrá ahora un significado completamente nuevo. Tendrás una sensación de satisfacción y alegría que nunca antes habías experimentado. Solo aquellos que trabajen en favor de las almas pueden conocer la satisfacción que esto puede traer. Bueno, tenemos el libro de los Hechos, que es un libro que está lleno de historias de cómo los discípulos aprovecharon las oportunidades providenciales para el avance del reino de Dios. De un extremo al otro del libro, leemos relatos fascinantes de la iglesia primitiva y cómo creció, incluso a pesar de los desafíos que enfrentaba tanto interna como externamente. Por ejemplo, el apóstol Pablo cuenta su experiencia en Troas. Vamos a 2 Corintios primero. 2 Corintios capítulo 2, 12 y 13. Cuando llegué a Troas para predicar el Evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor,
No tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito. Así, despidiéndome de ellos, partí para Macedonia. Dios abrió milagrosamente una puerta para que Pablo predicara el Evangelio en el continente europeo, y sabía que las puertas que Dios abre hoy tal vez podrían cerrarse mañana. Así que él no perdió tiempo, aprovechó la oportunidad y, viendo las posibilidades, inmediatamente navegó hacia Macedonia. El Dios del Nuevo Testamento es el Dios de la puerta abierta, amados. El Dios que nos brinda oportunidades providenciales para compartir nuestra fe. Y a lo largo de todo el libro de Hechos, vemos a Dios trabajando. Se abren puertas en ciudades, provincias, países y sobre todo en corazones individuales. Y Felipe estaba dispuesto a ser guiado por Dios y Dios lo usó. Mira lo que ocurrió con la conversión de este hombre. Dice aquí el libro Los Hechos de los Apóstoles, página 91. Dice, un ángel guió a Felipe, a uno que anhelaba luz y estaba dispuesto a recibir el Evangelio. Hoy también los ángeles guiarán los pasos de los obreros que consientan en que el Espíritu Santo santifique sus lenguas y refine y ennoblezca sus corazones. El ángel enviado a Felipe podría haber efectuado por sí mismo la obra en favor del etíope. Pero no es tal el modo que Dios tiene de obrar. Su plan es que los hombres trabajen en beneficio de sus prójimos. Si tenemos oídos para escuchar y ojos para ver, también nosotros seremos guiados por ángeles invisibles para alcanzar a los buscadores de la verdad con las verdades del reino de los cielos, ¿verdad? Observa cuán centrales fueron en las Escrituras estas historias. Además, observa cómo en este punto era tan importante para alguien que conocía las Escrituras exponerlas. Vamos a ver lecciones abundantes, amados. Y yo quiero decirte algo más que está en mi corazón. Lee el libro de los Hechos, porque es el libro de la obra del Espíritu Santo, lo que el Espíritu Santo hizo en el primer siglo. Pero yo considero que el libro de los Hechos es un libro que está incompleto. Una forma alegórica, lo digo. Porque los hechos más gloriosos del Espíritu Santo están próximos a escribirse, los capítulos más gloriosos. Dios habla de una última generación que verá cosas maravillosas, verá el descenso del Espíritu Santo, verá la terminación de la obra de Dios. Y mi ruego es que nosotros seamos esa última generación. ¿Qué lecciones podemos sacar de este libro para nuestras vidas? Es una oportunidad de oro para poder aplicarlas en este corto tiempo que nos queda para el regreso de Jesús. Yo quiero finalizar con estos pensamientos y algunas preguntas de reflexión. Porque a nuestro alrededor, amados, la gente busca las cosas eternas, están en busca y todos se preguntan, ¿qué hay más allá? Como Jesús dijo tan acertadamente, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. El problema no era la cosecha. Con ojos ungidos de divinidad, Jesús vio una cosecha abundante donde los discípulos solo veían oposición. ¿Y cuál fue la solución de Cristo al problema? Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. O sea que la solución, amados, es orar para que Dios te envíe a su cosecha. ¿Por qué no hacer esta oración? Señor, estoy dispuesto a ser utilizado para el avance de tu reino. Abre mis ojos para que pueda ver las oportunidades providenciales que me abres cada día. Enséñame a ser sensible a las personas que me rodean. Ayúdame a decir palabras de esperanza y aliento y a compartir tu amor y verdad con aquellos con quienes entro en contacto cada día. Te aseguro, amado y amada, si haces esta oración, Dios hará cosas extraordinarias en tu vida. Si has trabajado para traer almas a Jesús, una cosa ya sabes, no siempre es fácil, ¿verdad? Sí, por supuesto, solo Dios puede convertir corazones, pero en su sabiduría ha elegido usarnos para ser parte de ese proceso. Trabajar por una sola alma requiere tiempo, esfuerzo, paciencia y un amor nacido de lo alto. Por eso pregunto, ¿qué lecciones puedes hacer que te ayuden a tener la muerte al yo necesaria para ser un testigo efectivo de Cristo? Unas palabras para no colocarte a ti primero, sino colocar a Jesús primero. ¿Quiénes son algunas de las personas con las que entras en contacto y que no conocen al Señor? ¿Qué has hecho o estás haciendo o deberías hacer para testificarles?
preguntas que tenemos que respondernos y responder a Dios. Somos deudores de esa verdad que llegó a nuestro corazón. Dios nos ayude para compartirla de la manera como Jesús la compartía, en ver en cada persona un ciudadano al reino de los cielos. Oremos. Padre Celestial, gracias por tanto amor. Gracias por darnos una parte que hacer en este gran plan de rescate, el más costoso, el más importante, el que durará por toda la eternidad, cuyos resultados serán eternos y trae gozo al corazón de Dios. Perdónanos si hasta aquí hemos sido un tanto esquivos o tal vez pensando que otros lo hagan, no nosotros. Ayúdanos a nacer de nuevo para poder compartir la historia de lo que Jesús ha hecho por nosotros. Bendícenos, sabemos que lo harás porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, amados, es todo el tiempo que tenemos por hoy. Ha llegado el momento de despedirnos y será hasta el próximo programa de la serie Lecciones de Vida. Invita a otros a sintonizar este canal, a ver este programa, a estudiar estas lecciones y transfórmate tú mismo en un canal de bendiciones. Mientras tanto, Dios te bendiga y te guarde, y recuerda, tú vales mucho para Jesús. Él te ama más de lo que puedes imaginar. Maranata.